Listo, continuamos. Entonces, retomando, específicamente estas formulitas son las que nosotros vamos a estar trabajando y realmente este tema de permeabilidad, se van a dar cuenta, es muy simple, es prácticamente reemplazar en las fórmulas. Lo único es que hay que tener cuidado es en las condiciones como se presenta el flujo. Eso realmente es el único, digamos, obstáculo que habría como para desarrollar cualquier ejercicio de permeabilidad. Dentro de ese tema, precisamente, vamos a aprender qué es lo que es la conductividad hidráulica. Entonces, esto depende de varios factores, de la viscosidad del fluido, pues en este caso nosotros siempre vamos a referenciar es al agua, la distribución del tamaño del poro, distribución del tamaño del grano, la relación de vacío, la rugosidad de las partículas minerales y el grado de saturación del suelo. En suelos arcillosos, la estructura juega un papel importante en la conductividad hidráulica. Otros factores importantes que afectan a la conductividad hidráulica de arcillas son la concentración iónica y el espesor de las capas de agua contenidas en las partículas de arcilla. Es decir, esa parte para las arcillas tiene digamos, un estudio como más exhaustivo. El valor de la conductividad hidráulica K, ¿sí? Coeficiente K, varía entre los diferentes suelos. Algunos valores típicos para los suelos saturados se dan en la siguiente tabla. La conductividad hidráulica de los suelos no saturados es menor y aumenta rápidamente con el grado de saturación. Es decir, cuando el suelo está, digamos, hasta ahora se está saturando, tiene una velocidad y siempre va a ser más lenta. Cuando el suelo ya está saturado es cuando se puede empezar a determinar con facilidad o por lo menos ya sin tanta dificultad la velocidad con que atraviesa precisamente esa muestra de suelo. En general, esta formulita es la básica para ese término, pero ya vamos a ver que todo esto no es más que una aplicación de una tabla. Es decir, no son un poco de términos raros ni nada por el estilo. ¿Y cuál es esa tablita? Entonces, valores típicos de conductividad hidráulica para suelos saturados. Esto es como para tener un orden de magnitudes respecto de lo que conocemos de ciertos suelos. Entonces, tenemos para suelos gruesos y para específicamente arcillas que tienen que ver pues, con los suelos finos. Entonces, de eso, recordemos que ese término de coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ese coeficiente K está dado en centímetros por segundo, es decir, unidades de velocidad. Y esa es la que va a determinar precisamente las unidades de velocidad para lo que sea la velocidad de descarga en general. Entonces, por ejemplo, para grava limpia se encuentra entre 100 y 1 centímetro por segundo. Arena gruesa entre 1 y 0.01. Arena fina entre 0.01 y 0.001 y así sucesivamente. Pues notarán, por ejemplo, para una arcilla prácticamente solita, sin estar mezclada, miren el tipo de velocidad. Es decir, esto lo que me genera es precisamente que nosotros vamos a tener que utilizar alguna forma específica
para determinar esas velocidades. Entonces, para cuando se presenta la velocidad o para determinar lo que es la permeabilidad en un suelo fino, pues utilizamos específicamente lo que vendría siendo el ensayo de cabeza variable. Ahorita vamos a ver específicamente qué son esos dos términos, cabeza constante y cabeza variable. Y en general, lo que hacemos para el de cabeza variable es determinar un delta de t, ¿sí? Un delta de alturas, y para poder, digamos, agilizar la toma de datos respecto de ello. Resulta y acontece que ese término K varía precisamente con la temperatura. Entonces nosotros vamos a ver ahorita una ecuación y una tablita donde podemos precisamente determinar ese término en función de lo que vendría siendo la variación de temperatura. Para el caso, nosotros siempre vamos, si no nos dicen específicamente en qué temperatura o a qué temperatura se está desarrollando el ensayo de laboratorio o se determinó, digamos, el coeficiente para cierta temperatura, nosotros vamos a asumir de que está entonces a 20 grados centígrados. Y en general, esto, que es una ecuación muy sencilla, esto todo es un término que lo vamos a ver ahorita en la tabla, simplemente es cómo podemos, digamos, relacionar si es a tanta temperatura, cuál será a 20 grados centígrados. Nosotros siempre vamos a hacer una especie de conversión para llevar lo que es el coeficiente de permeabilidad a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, todo ese término, ¿sí? Esa variación con la temperatura de prueba varía entre 15 y 30 grados centígrados. Es decir,
que si nosotros nos dicen, no, que es que el ensayo de laboratorio o ese coeficiente, nosotros lo que estamos trabajando es a 15 grados centígrados, pues ya sabemos que obligatoriamente tendremos que generar una corrección de ese coeficiente de permeabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo debemos llevar siempre a 20 grados centígrados. Para hacer eso, todo este término es exactamente este numerito que aparece aquí. Miren que es nu por temperatura en grados centígrados sobre nu de 20 grados centígrados. Todo ese término es este numerito, ¿sí? Se supone que esto va a ser el coeficiente de permeabilidad que ustedes están hallando según cuál temperatura. Entonces, si fuese 15 grados centígrados, quiere decir de que lo que le está dando de coeficiente de permeabilidad lo van a tener que multiplicar por este factor. Si fuese, por ejemplo, que nos dicen que es a 22 grados centígrados que está encontrando ese coeficiente de permeabilidad, entonces habría que corregirlo para llevarlo a 20 grados centígrados. Entonces buscamos aquí en la parte de temperatura 22, este es el numerito, entonces este es el que tendríamos que multiplicar específicamente por el coeficiente de permeabilidad que hemos hallado. ¿Para qué? Para poderlo llevar a que sea de 20 grados centígrados. Supongamos que fuese, no, que es que está a 27 grados el desarrollo del ensayo de laboratorio de permeabilidad. Ah, bueno, entonces buscamos temperatura a 27 grados. Tenemos, este es el término para poder hacer la conversión, es decir, el factor de corrección para el coeficiente de permeabilidad, lo multiplicamos por el coeficiente de permeabilidad y vamos a obtener el coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados. Miremos aquí específicamente cuando es de 20. Pues cuando es de 20, miren que precisamente da 1. Por tanto, si a nosotros no nos dicen nada, nosotros asumimos de que ese coeficiente de permeabilidad se encuentra a 20 grados centígrados. Entonces, todo este término será específicamente 1, ¿sí? Pero en el momento que nos digan que no, que eso está con otra temperatura diferente a los 20 grados centígrados, obligatoriamente tendremos que generar la corrección.
Entonces, si nosotros sabemos de que SK nos dicen que no, eso se tomó a cualquier temperatura diferente de 20, obligatoriamente tendremos que hacer uso de esta tabla para poder corregir SK y llevarlo a la temperatura de 20 grados centígrados. Todo esto lo que significa específicamente eso, que lo estamos llevando a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, vamos a empezar a mirar precisamente ya directamente lo que son los dos ensayos de laboratorio que nosotros podemos trabajar respecto de permeabilidad, que es el de cabeza constante y el de cabeza variable. Ese término de cabeza pues viene ligado precisamente a las cabezas piezométricas, es decir, a ese dibujito que vimos respecto de cómo, de cómo son los, digamos, cómo se comporta el suelo, el agua en materia del flujo que se esté presentando. Es decir, cómo en un sistema existen variaciones en las alturas de un mismo sistema de flujo de agua.
Entonces, esto de cabeza constante, ¿sí? Es que se mantiene un solo flujo de agua respecto de la entrada al sistema, ¿sí? Obligatoriamente vamos a utilizar un suelo. Ustedes en lo que encontraron respecto de cómo se realizaba este ensayo de laboratorio o cómo se generaba, ¿qué vieron de eso? ¿Qué entendieron con eso? ¿Qué pasa ahí? Entonces, para eso nosotros utilizamos lo que es el permeámetro, ¿sí? Y en el permeámetro lo que buscamos es de que se mantenga una misma altura. ¿Qué altura? Ah, bueno, una altura que va desde donde está ingresando el agua, se mantenga siempre constante, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta más o menos lo que vendría siendo el centro del orificio o por donde esté evacuando precisamente el agua. Entonces, se realiza la prueba con el permeámetro, para el que se debe mantener una altura constante de KS presión H, es decir, que ese flujo de agua
con lo que yo estoy alimentando de agua el sistema, tiene que permanecer constante, ¿sí? Es decir, yo siempre voy a tener esta altura desde donde ingresa el agua al sistema hasta precisamente donde se evacúa, donde evacúa. ¿Y qué pasa con él? Ah, bueno, atraviesa precisamente, se encuentra esa agua con una piedra porosa, ¿sí? Una piedra porosa. Después de esa piedra porosa, ahí tiene que haber un papel filtro. Después nos encontramos con la muestra de suelo, el suelo. Volvemos a colocar otro papel filtro, ¿sí? Y viene otra piedra porosa. Esto en el permeámetro como tal, para mantenerlo, realmente se utiliza una especie de un dispositivo más o menos cilíndrico y también tiene se le adapta un resorte para que el sistema quede, digamos, un poco presurizado, ¿sí? Es decir, que genere de que ese suelo se sature más rápido y permita precisamente el flujo de agua. Y en general, ¿qué hace? Ah, bueno, el agua viene, atraviesa. ¿Con qué velocidad? Ah, bueno, todo eso nosotros lo podemos determinar dependiendo del caudal que nosotros, digamos, podemos hallar a la salida del sistema. ¿Cómo nosotros podríamos hallar un caudal? Ah, bueno, porque resulta y acontece que nosotros podemos recoger toda esa agua que sale del sistema después de atravesar esa muestra de suelo en un recipiente y poder obtener lo que vendría siendo un volumen. Y si nosotros tenemos una marca de tiempo desde cuando inicia en algún momento la entrada del agua a ese sistema, justo hasta cuando empieza a llegar a llenar el recipiente, pues también tendremos ese delta de T. Entonces quiere decir de que un volumen sobre unidad de tiempo lo podemos utilizar y determinar lo que es el caudal. Y también ya sabíamos que el caudal era igual a velocidad por área, es decir, podemos hacer unas relaciones entre la misma fórmula de caudal partiendo de estos términos que podemos determinar precisamente en el laboratorio. Tenía una pregunta. Sí. El volumen de agua que está en el matraz graduado, ¿es el volumen de agua que la muestra del suelo deja filtrar?
Sí, correcto, exactamente. Ah, bueno, gracias, ingeniero. ¿Sí? Entonces simplemente el volumen, es decir, eso que nosotros tenemos ahí, es el agua que atravesó ese suelo y podemos determinar qué tanto dejó pasar. Entonces, con eso, con esas formulitas específicamente, nosotros podemos obtener lo que vendría siendo ese caudal, ¿sí? O ese volumen de agua durante ese tiempo, ¿sí? ¿A qué es igual caudal? Ah, bueno, entonces también tenemos ahí el área multiplicada por el tiempo, ¿sí? Eso nos da unidades de volumen. Entonces, ojo con estos términos entre este Q mayúsculo y el Q minúsculo que habíamos visto hace rato. No importa cómo lo estén expresando, no importa cómo lo estén expresando, la cuestión es que en las unidades, al poder, digamos, desarrollar las ecuaciones, pues me tienen que quedar en la expresión que requiero o la que necesito. Y en general, ¿qué es lo que se está haciendo aquí?